Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo lleno de intriga, romance, pasión, superíndice 3N y secretos. Lo adivinaron, hablaremos de series turcas. Pero no cualquier serie, hoy nos enfocaremos en esas joyas ocultas que combinan el romance con el espionaje, esas historias que te mantienen al borde del asiento. Pregunto, ¿dote que copyright N es el bueno, que copyright N es el malo y si el amor verdadero realmente puede vencerlo todo? Si son nuevos por AQU, les invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo constante. Ahora vamos a lo que nos compete hoy, esas series turcas que te robaron el sueu más menos o prepurrense para un viaje lleno de emociones, porque les aseguro que estas historias los atraparon desde el primer capítulo. Empecemos con una que me tiene particularmente enganchada. Se trata de una historia donde una joven aparentemente normal se ve envuelta en una red de espionaje internacional de copyright de enamorarse de un hombre misterioso con un pasado oscuro. No puedo revelarles mucho porque no quiero arruinarles las sorpresas, pero les diré copyright que las escenas de acción superíndice 3N son impresionantes, el romance es tierno pero a la vez peligroso, y los giros argumentales son simplemente wow. Lo mejor de todo es que la química entre los protagonistas es palpable, te crees cada mirada, cada roce, cada tensión superíndice 3N. Y la ambientación superíndice 3N, amigos míos, es sencillamente espectacular. Imagínense Estambul con sus calles laberínticas, sus bazares llenos de colores y olores y sus imponentes mezquitas. Un escenario perfecto para una historia de espoas y amantes. *** profundizando en la primera serie ***. Esta serie, a la que cariñosamente llamo Estambul entre sombras, me conquistó superíndice 3 por la forma en que equilibra la acción superíndice 3N trepidante con la profundidad emocional. Nuestra protagonista, Ayşe, es una joven florista con una vida tranquila y predecible hasta que conoce a Demir. Demir es todo lo que Ayşe no es, enigmático, peligroso y con un aura de misterio que la atrae irremediablemente. Pero Demir no es quien dice ser. Es un agente encubierto de una organización superíndice 3N secreta que lucha contra una red de tráfico de armas internacional. Su misión superíndice 3N lo lleva a Estambul, donde se cruza con Ayşe por casualidad. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, pero Demir sabe que involucrar a Ayşe en su mundo la pondrá en peligro. A pesar de sus reservas, Demir no puede evitar enamorarse de Ayşe, y ella de con diéresis copyright L. Su relación superíndice 3N se desarrolla en medio de persecuciones en moto por las estrechas calles de Estambul, encuentros secretos en cafeterías con vistas al bus superíndice 3 esforo y bailes apasionados en clubs nocturnos donde el peligro acecha en cada esquina. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la forma en que explora la dualidad de la vida de Demir. Por un lado, es un agente frío y calculador, capaz de cualquier cosa para cumplir su misión superíndice 3N. Por otro lado, es un hombre vulnerable y enamorado, dispuesto a arriesgarlo todo por Ayşe. Y Ayşe, a pesar de su aparente fragilidad, demuestra ser una mujer fuerte e inteligente, capaz de adaptarse a las circunstancias extremas. Los personajes secundarios también copyright N aportan mucho a la historia. Tenemos a la mejor amiga de Ayşe, una peluquera extrovertida y leal que le brinda apoyo incondicional. También copyright N tenemos al jefe de Demir, un hombre duro y experimentado que se preocupa por su agente pero que también copyright N está dispuesto a sacrificarlo si es necesario. Y por supuesto tenemos a los villanos, un grupo de criminales despiadados que no se detendrán ante nada para lograr sus objetivos. La trama se complica a medida que Ayşe descubre la verdadera identidad de Demir y se ve involucrada en su misión superíndice 3N. Ella decide ayudarlo utilizando su conocimiento de Estambul y su ingenio para poner en jaque a los criminales. Juntos forman un equipo imparable, pero su amor se ve constantemente amenazado por el peligro que los rodea. Los giros argumentales son constantes, y cada capítulo termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente. La acción superíndice 3N es espectacular, con escenas de lucha coreografiadas a la perfección superíndice 3N y persecuciones que te dejan sin aliento. Pero lo que realmente te engancha es la historia de amor entre Ayşe y Demir, un amor prohibido y peligroso que te hace creer que incluso en los lugares oscuros puede haber esperanza.
Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es una que mezcla la historia con la ficción superíndice 3N de una manera magistral. En este caso, nos encontramos con un profesor de historia que se ve involucrado en una misión superíndice 3N secreta para proteger un antiguo artefacto que podrá cambiar el destino del mundo. Pero por supuesto, en medio de todo este caos, aparece una mujer inteligente, independiente y sumamente atractiva que se convierte en su aliada, y su también copyright N en algo muy ese. Lo que me encanta de esta serie es que aprendes muchísimo sobre la cultura turca, su historia y sus tradiciones, mientras te mantienes pegado a la pantalla por la intriga y el romance. Además, los personajes son complejos y bien desarrollados, lo que hace que te identifiques con ellos y te preocupes por su destino. Y hablando de destino, prepárense para un final de temporada que los dejaron con la boca abierta. Asterisco explorando la fusión superíndice 3N de historia y espionaje asterisco. Esta segunda recomendación superíndice 3N, que podríamos titular El Guardiu N del tiempo, es una delicia para los amantes de la historia y la aventura. El protagonista Arif es un profesor de historia un tanto copyright rico pero brillante, especializado en el Imperio Otomano. Su vida da un giro inesperado cuando es contactado por una sociedad secreta que se dedica a proteger artefactos ISTU superíndice 3 ricos de valor incalculable. El artefacto en cuestión superíndice 3N es un antiguo mapa que, según la leyenda, revela la ubicación superíndice 3N de un tesoro perdido que podrá otorgar un poder inimaginable a quien lo posea. Varias facciones N detrás S del mapa, incluyendo una organización superíndice 3N terrorista que busca desestabilizar Turquía y un grupo de coleccionistas de arte sin escrúpulos. En medio de este caos, Arif conoce a Elif, una agente de la inteligencia turca encargada de proteger el mapa. Elif es una mujer fuerte, decidida y con un profundo conocimiento de la historia y la cultura turca. Al principio, Arif y Elif chocan constantemente debido a sus diferentes personalidades y enfoques. Arif es muy STU superíndice 3 rico y prefiere analizar la situación superíndice 3N desde una perspectiva ISTU superíndice 3 rica, mientras que Elif es práctica y ESTU dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger el mapa. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, Arif y Elif comienzan a respetarse y a admirarse mutuamente. Arif descubre que Elif es más que una simple agente, y Elif se da cuenta de que Arif tiene un conocimiento valioso que puede ayudarla a completar su misión superíndice 3N. Su relación superíndice 3N se desarrolla en medio de persecuciones por museos y bibliotecas antiguas, descifrando CEU superíndice 3 digos secretos y viajando a lugares ISTU superíndice 3 ricos de Turquía. La serie te lleva a un viaje fascinante por la historia turca, mostrando la belleza y la riqueza de su cultura. Uno de los aspectos más interesantes de El Guardiu N del tiempo es la forma en que incorpora elementos de la mitología y la leyenda turca. La serie explora temas como el destino, el poder de la historia y la importancia de proteger el patrimonio cultural. Los personajes secundarios también copyright N son muy interesantes. Tenemos al mejor amigo de Arif, un profesor de arqueología que lo ayuda a descifrar los misterios del mapa. También copyright N tenemos al jefe de Elif, un hombre misterioso y enigmático que parece saber de lo que dice. Y por supuesto, tenemos a los villanos, que son personajes complejos y motivados por diferentes razones. El romance entre Arif y Elif es lento pero constante. Su atracción superíndice 3N se basa en el respeto mutuo y la admiración superíndice 3N, y su relación superíndice 3N se fortalece a medida que superan obstáculos juntos. La química entre los actores es innegable y te crees cada mirada, cada roce, cada tensión superíndice 3N. El final de la primera temporada es impactante y te deja con ganas de ese. Se revelan secretos oscuros sobre el pasado de los personajes, y la situación superíndice 3N se vuelve peligrosa que nunca. Arif y Elif deben tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su amor y su lealtad. Y hablando de finales inesperados, tengo que contarles sobre esta otra serie. Aku, la protagonista es una brillante analista de la inteligencia que trabaja para el gobierno turco. Su misión superíndice 3N es infiltrarse en una organización superíndice 3N terrorista y desmantelarla desde dentro. Pero las cosas se complican cuando se enamora de uno de los líderes de la organización superíndice 3N. Su Asu como lo oyen. Un amor prohibido que la pondrú a prueba y la obligarú a elegir entre su deber y sus sentimientos. Esta serie es pura adrenalina.
Las escenas de acción superíndice 3N son intensas, el suspense es constante y el romance es, uff. Digamos que hay mucha pasión superíndice 3N, pero también copyright N mucho dolor y sufrimiento. Y la actuación superíndice 3N de la protagonista es simplemente impecable. Logra transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje de una manera que te conmueve profundamente. No les diré copyright CU superíndice 3 mo termina, pero les aseguro que no se arrepentiru, N de verla. Eso su preparen los pau más menos vuelos. Asterisco inmersiu superíndice 3N en el amor prohibido y la lealtad dividida asterisco. Esta tercera serie que podríamos llamar Entre el deber y el amor, es un drama de espionaje intenso y emocionalmente cargado. La protagonista, Deniz, es una analista de inteligencia brillante y dedicada que trabaja para el gobierno turco. Su especialidad es el análisis de patrones de comportamiento y la predicción superíndice 3N de ataques terroristas. Deniz es una mujer fuerte e independiente, pero también copyright N tiene un lado vulnerable. Su vida personal es prácticamente inexistente, ya que es completamente dedicada a su trabajo. Su jefe la considera una de sus mejores analistas, pero también copyright N le preocupa su obsesión superíndice 3N por el trabajo y su falta de vida social. Un día, Deniz recibe una misión superíndice 3N que cambiará su vida para siempre, infiltrarse en una organización superíndice 3N terrorista que planea un ataque devastador en Estambul. Deniz acepta la misión superíndice 3N sin dudarlo, a pesar de los riesgos que implica. Se somete a un entrenamiento intensivo para aprender a hablar el idioma, a luchar y a comportarse como una terrorista. Una vez infiltrada en la organización superíndice 3N, Deniz conoce a Murat, uno de los líderes del grupo. Murat es un hombre carismático e inteligente, pero también copyright N es un fanático religioso que cree en la causa terrorista. Deniz intenta mantener la distancia con Murat, pero le resulta difícil resistirse a su encanto. A medida que pasa el tiempo, Deniz y Murat se acercan cada vez más. Deniz comienza a ver a Murat como una persona, no como un simple terrorista. Se da cuenta de que Murat tiene sus propias razones para creer en lo que hace, y que no es un monstruo sin sentimientos. El romance entre Deniz y Murat es un amor prohibido y peligroso. Deniz sabe que si la descubren, será ejecutada. Murat no puede saber que Deniz es una espía, ya que la matará sin dudarlo. Deniz se encuentra atrapada entre el deber y el amor. Debe elegir entre cumplir con su misión superíndice 3N y traicionar a Murat, o seguir su corazón superíndice 3N y arriesgarlo todo por con diéresis copyright L. La actuación superíndice 3N de la actriz que interpreta a Deniz es magistral. Logra transmitir la complejidad emocional de su personaje de una manera que te conmueve profundamente. La serie explora temas como el fanatismo religioso, la radicalización superíndice 3N y el impacto del terrorismo en la vida de las personas. También copyright N plantea preguntas difíciles sobre la moralidad y la justicia. ¿Es justo sacrificar a una persona por el bien común N? ¿Hay alguna justificación superíndice 3N para el terrorismo? Los personajes secundarios también copyright N son muy interesantes. Tenemos al jefe de Deniz, un hombre pragmático que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su paus. También copyright N tenemos a los otros miembros de la organización superíndice 3N terrorista, que son personajes complejos y motivados por diferentes razones. El final de la serie es desgarrador e inesperado. Deniz debe tomar una decisión superíndice 3N que cambiará su vida para siempre. No les diré copyright CU superíndice 3 mo termina, pero les aseguro que no se arrepentiru, N de verla. Eso su preparen los pau más menos vuelos. Ahora, quiero compartir con ustedes una serie que es un poco diferente a las anteriores, pero que también copyright N combina el romance con el espionaje de una manera muy original. En esta historia, nos encontramos con dos familias enfrentadas por un antiguo secreto. Ambas familias tienen agentes encubiertos infiltrados en la otra, con el objetivo de descubrir la verdad y proteger sus intereses. Pero como era de esperarse, dos superíndice 3 venes de ambas familias se enamoran, poniendo en peligro todo el plan. Lo que me gusta de esta serie es que tiene un toque de humor y sarcasmo que la hace muy entretenida. Además, los personajes son muy carismáticos y las situaciones en las que se ven envueltos son a menudo hilarantes. Pero no se equivoquen, también copyright N hay momentos de tensión superíndice 3N y drama que te mantienen enganchado.
Y la trama, aunque a veces un poco enrevesada, es muy interesante y te hace reflexionar sobre temas como la lealtad, la familia y el Perdue Superíndice 3N. *** comedia, espionaje y rivalidad familiar ***. Nuestra cuarta recomendación Superíndice 3N, que bautizaru copyright como Secretos de Familia, nos ofrece un respiro con una propuesta muy ligera, aunque igualmente adictiva. Nos adentramos en la vida de dos familias adineradas y poderosas, los de Miran y los Soisalan, que envueltas en una disputa ancestral. La razón superíndice 3N de su enemistad se remonta a un secreto oscuro que ambas familias han intentado ocultar durante generaciones. Para proteger sus intereses y descubrir la verdad, cada familia ha infiltrado agentes encubiertos en la otra. Estos agentes se hacen pasar por empleados, amigos o incluso miembros de la familia, con el objetivo de recabar información superíndice 3N y sabotear los planes del enemigo. En medio de esta guerra fría, dos superíndice 3 venes de ambas familias, Kerem de Miran y Aise Soisalan, se conocen por casualidad y se enamoran. Su relación superíndice 3N es una bomba de tiempo, ya que amenaza con desestabilizar todo el plan de ambas familias. Lo que hace que esta serie sea tan divertida es su tono CEU superíndice 3 mico y sarcástico. Los personajes son carismáticos y las situaciones en las que se ven envueltos son a menudo absurdas y hilarantes. La serie se burla de los clichés del GEU copyright nero de espionaje, pero también copyright N tiene momentos de tensión superíndice 3N y drama que te mantienen enganchado. La química entre los actores que interpretan a Kerem y Aise es excelente. Su relación superíndice 3N es divertida y entra más menosable, y te hace desear que puedan superar los obstáculos que se interponen en su camino. Los personajes secundarios también copyright N son muy divertidos. Tenemos al dúo de Kerem, un hombre copyright rico y un tanto despistado que siempre mete la pata. También copyright N tenemos a la mejor amiga de Aise, una joven ambiciosa y calculadora que dispuesta a hacer lo que sea necesario para ascender en la escala social. Y por supuesto, tenemos a los patriarcas de ambas familias, dos hombres poderosos y testarudos que dispuestos a todo para proteger su legado. La trama se complica a medida que Kerem y Aise descubren la verdad sobre el pasado de sus familias. Se dan cuenta de que su amor estuvo en peligro y que deben elegir entre su familia y su corazón superíndice 3N. Secretos de Familia es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre temas como la lealtad, la familia y el Perdue superíndice 3N. Es una propuesta diferente y original que te sorprenderá gratamente. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles una serie que es un verdadero club psicomoderno. Esta historia nos cuenta la vida de un agente secreto turco que debe proteger a una famosa cantante de pop de un peligroso asesino. Pero por supuesto, entre ellos surge una fuerte atracción superíndice 3N que complica aún las cosas. Esta serie es una joya. La trama es inteligente y bien construida, los personajes son memorables y la banda sonora es simplemente espectacular. Además, la ambientación superíndice 3N es de ensueño más menos o. Nos muestra lo mejor de Estambul, desde sus lujosos hoteles y restaurantes hasta sus hermosas playas y parques. Y la química entre los protagonistas es tan fuerte que sientes que viendo una historia real. Si buscan una serie que los haga reír, llorar, suspirar y emocionarse, esta es la opción superíndice 3N perfecta. *** un club psicomoderno, protección, romance y música ***. Para cerrar con broche de oro, les presento una serie que considero un club psicocontemporáneo, la llamaremos Melodia Peligrosa. Esta historia narra la vida de Tark, un agente secreto del gobierno turco, un hombre con una disciplina férrea y una reputación superíndice 3N intachable en el mundo del espionaje. Su nueva misión superíndice 3N es proteger a Leila, una famosa cantante de pop que ha recibido amenazas de muerte por parte de un fan obsesionado. Leila es una estrella en ascenso, una mujer talentosa, hermosa y con una personalidad arrolladora. Su vida es llena de lujos, fama y admiradores, pero también copyright N depresión superíndice 3N y soledad. Tark se infiltra en la vida de Leila como su nuevo guardaespaldas. Al principio, la relación superíndice 3N entre ellos es tensa y distante. Tark es un hombre reservado y profesional, mientras que Leila es espontánea y extrovertida. Tark no entiende el mundo de la fama y la frivolidad, y Leila no comprende la seriedad y la disciplina de Tark.
Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Tark y Leila comienzan a conocerse mejor. Tark descubre que Leila es que una simple estrella de pop, que es una mujer inteligente, sensible y con un gran corazón superíndice 3N. Leila se da cuenta de que Tark es que un simple guardaespaldas, que es un hombre leal, valiente y con un profundo sentido del deber. La atracción superíndice 3N entre ellos es innegable. Tark se siente atraído por la belleza y la vitalidad de Leila, y Leila se siente atraída por la fuerza y la protección superíndice 3N de Tark. Pero ambos saben que su relación superíndice 3N es imposible. Tark tiene una misión superíndice 3N que cumplir, y Leila es una figura pública que vive bajo el escrutinio constante de los medios. El romance entre Tark y Leila es un amor prohibido y peligroso. Su relación superíndice 3N se desarrolla en medio de conciertos, sesiones de fotos y persecuciones en coche. La serie te muestra lo mejor de Estambul, desde sus lujosos hoteles y restaurantes hasta sus hermosas playas y parques. La música juega un papel fundamental en la serie. La banda sonora es espectacular y te sumerge en el ambiente romántico y emocionante de la historia. Las canciones de Leila son pegadizas y emotivas, y te hacen sentir la pasión superíndice 3N y el dolor de su amor con Tark. Melodoa Peligrosa es una serie que te hace reír, llorar, suspirar y emocionarte. Es una historia de amor inolvidable que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación superíndice 3N de calidez en el corazón superíndice 3N. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado y que se animen a darle una oportunidad a estas increíbles series turcas. Les aseguro que no se arrepentirán. Recuerden que hay muchísimas opciones, pero estas son algunas de mis favoritas que combinan el romance con el espionaje de una manera que me parece muy atractiva. En resumen, hoy exploramos algunas series turcas que combinan el romance con el espionaje, ofreciendo historias llenas de intriga, pasión superíndice 3N y giros inesperados. Desde agentes secretos enamorados hasta superíndice 3Bs envueltos en conspiraciones internacionales, estas series te mantendrán al borde de tu asiento. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantará saber de estas series les llamo superíndice 3 la atención superíndice 3N o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N que quieran compartir. Du copyright genme sus comentarios abajo y estaré copyright encantada de leerlos. Y ahora el llamado a la acción superíndice 3N, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Que tengan un día maravilloso.